Cuando escuchamos la palabra Kosovo, muchas personas todavía piensan inmediatamente en guerra, conflicto y peligro. Durante años, ese fue el único relato que circulaba sobre este pequeño país de los Balcanes. Sin embargo, la realidad que uno descubre al llegar es muy diferente. Kosovo es hoy el país más joven de Europa, independiente desde 2008, y es un lugar que se puede visitar con tranquilidad. Sigue siendo poco conocido por los turistas, lo que hace que la experiencia sea muy auténtica para quien decide explorarlo. Cuando llegué por primera vez a Pristina, la capital, lo primero que noté fue el contraste en las calles. Algunas avenidas son modernas y llenas de cafés donde los jóvenes pasan el tiempo conversando, mientras que otras calles todavía muestran huellas del pasado reciente. Es una ciudad donde se mezclan distintas épocas, y eso crea una atmósfera muy particular. También me llamó la atención la presencia constante de gente joven. Kosovo tiene una de las poblaciones más jóvenes de Europa. Al caminar por el centro se ven muchos estudiantes, grupos de amigos y familias disfrutando de la vida cotidiana. Las mujeres, por ejemplo, suelen cuidar mucho su apariencia. Muchas van maquilladas, bien vestidas y con un estilo elegante. Esa atención al detalle forma parte de la vida diaria y da una sensación de modernidad en medio de una historia compleja. Por cierto, si te interesan los viajes fuera de lo común, suscríbete al canal y dale like al video. Aquí exploramos lugares poco conocidos de Europa y del mundo, con historias reales desde el terreno. Para comprender el Kosovo actual, es necesario mirar hacia el pasado. Durante siglos esta región formó parte del Imperio Otomano. Más tarde pasó a formar parte de Serbia y posteriormente de Yugoslavia. Durante un tiempo Kosovo tuvo cierta autonomía, pero en 1989 el líder serbio Slobodan Milošević eliminó esa autonomía, lo que provocó tensiones muy fuertes entre comunidades. Esas tensiones desembocaron en la guerra de 1998 y 1999 entre las fuerzas serbias y el Ejército de Liberación de Kosovo. La intervención de la OTAN puso fin al conflicto. Desde entonces, el territorio estuvo bajo administración internacional hasta que en 2008 declaró su independencia. Hoy en día todavía se perciben algunas señales de esa historia. En ciertas zonas de Pristina se pueden ver vehículos militares y presencia ocasional de soldados de la OTAN. No es algo constante ni que afecte al turismo, pero recuerda que el país sigue bajo una especie de vigilancia internacional para mantener la estabilidad. La población de Kosovo está formada principalmente por albaneses étnicos, alrededor de 9 de cada 10 habitantes. La minoría serbia representa menos de 1/10 parte de la población. También existen comunidades turcas, bosnias, romaníes y croatas. Algo interesante que noté al viajar por el país es que, en comparación con Albania, algunas personas en Kosovo tienen rasgos ligeramente más eslavos. Esto probablemente se debe a siglos de convivencia entre pueblos diferentes. Durante generaciones, comunidades albanesas y serbias vivieron en las mismas regiones, lo que produjo cierto mestizaje cultural y físico.
Pristina es una ciudad llena de contrastes. En un mismo paseo puedes encontrar edificios modernos junto a construcciones más antiguas. Uno de los lugares más conocidos es la Biblioteca Nacional de Kosovo, con una arquitectura muy particular. Otro lugar importante es el monasterio de Granica, que representa el patrimonio histórico de la comunidad serbia. Más allá de los monumentos, la vida cotidiana también forma parte del viaje. Kosovo es un país donde todavía se puede comer bien por precios muy accesibles. Una panadería local puede vender un kilo de pan por alrededor de €1. Platos como el burek o el birek, rellenos de carne o queso, son parte esencial de la gastronomía local. Desde el punto de vista económico, Kosovo sigue siendo uno de los países con menor nivel de ingresos en Europa. El salario medio es relativamente bajo y muchos jóvenes buscan oportunidades en el extranjero. De hecho, una parte importante de la economía depende del dinero que envían los kosovares que viven en países como Alemania, Suiza o Estados Unidos. El coste de vida es bastante inferior al de Europa Occidental. El alquiler de un apartamento en Pristina puede costar varias veces menos que en ciudades como París o Madrid. Comer en restaurantes locales también es económico, lo que permite disfrutar de la gastronomía sin gastar demasiado. Sin embargo, si miramos el país desde una perspectiva de inversión o estilo de vida, hay algunos aspectos interesantes. El mercado inmobiliario todavía es accesible, el transporte dentro del país es sencillo y las distancias son relativamente cortas. Además, la moneda utilizada es el euro, aunque Kosovo no forma parte de la Unión Europea ni de la zona euro oficialmente. En cuanto al transporte, moverse por Kosovo suele hacerse en autobús o en coche. Las distancias entre ciudades son pequeñas, lo que facilita explorar diferentes regiones en poco tiempo. El país también ofrece paisajes naturales muy atractivos. Gran parte del territorio está formado por montañas, valles y mesetas. Lugares como la región de Rugova o ciudades históricas como Prizren y Peja muestran una cara diferente del país, más tranquila y conectada con la naturaleza. Una cosa que también observé durante mi estancia fue la importancia de la tecnología en la vida cotidiana. A pesar de las dificultades económicas, muchos jóvenes utilizan smartphones, redes sociales y herramientas digitales con total naturalidad. Los cafés suelen tener buena conexión a Internet y es común ver gente trabajando en línea o estudiando desde sus dispositivos. En cuanto a la salud y la calidad de vida, Kosovo todavía está desarrollando su sistema sanitario. Muchos habitantes que tienen posibilidades económicas prefieren recibir tratamientos en otros países europeos. Sin embargo, la vida diaria sigue un ritmo tranquilo, con una fuerte vida social en cafés y restaurantes. No todo es perfecto, por supuesto.
En el norte del país, la situación política con Serbia sigue siendo delicada. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, lo que crea tensiones en algunas zonas fronterizas. Además, si entras en Kosovo desde un tercer país, puede resultar complicado cruzar directamente hacia Serbia debido a cuestiones administrativas relacionadas con el reconocimiento del país. Aún así, para un visitante que recorre Pristina, Prizren o Peja, el ambiente suele ser tranquilo. Los viajeros descubren un país con historia, contrastes y una identidad en construcción. Desde mi experiencia personal, viajar por Kosovo fue una mezcla interesante de observación cultural, historia reciente y vida cotidiana. No es un destino típico del turismo europeo, y precisamente por eso resulta tan interesante para quienes buscan lugares menos explorados. Si te gustan este tipo de viajes donde puedes descubrir culturas diferentes, comparar estilos de vida y conocer historias reales desde el terreno, te invito a ver más videos del canal. Aquí seguimos explorando destinos únicos y compartiendo experiencias de viaje que van mucho más allá de las rutas turísticas tradicionales.